Si han acusado a Gatell, y no lo voy a defender, ojo, han acusado a Gatell de las veces en las que no ha entregado cifras correctas. Los medios han dicho que las cifras reportadas son cifras récord y no sé qué y bla, bla, bla. Pero, ojo, las cifras y las estadísticas, ¿de dónde vienen? ¿Quién las manda? ¿Quién las da? Los municipios. No podemos decir que los municipios no son responsables. Y voy justamente con el tema de la OMS. El día de hoy, mis amigos, la Organización Mundial de la Salud le pide a México que se tome en serio la situación de la pandemia. Pero no les dicen, o no sabíamos, o muchos no habían tomado atención, que no es como que hoy la OMS dijo, voy a hablar de México, me preocupa México porque están muy mal, entonces voy a hablar de ellos. No, no fue un tema que fuera focalizado de esa manera. Fue un tema, mis amigos, en el que pues decide una reportera de Proceso en Ginebra preguntar sobre México. Les voy a compartir, mis amigos, el video de la Organización Mundial de la Salud. Viene en inglés, sí viene en inglés, pero creo que vale la pena viene hasta abajo escrito, o viene vienen los subtítulos en inglés, pero creo que sí vale la pena que lo veamos. No lo voy a poner con completo, no lo voy a poner con audio porque se los voy a ir traduciendo, pero se los voy a compartir porque viene viene desde el momento en el que se hace la pregunta. El productor me dice que viene desde es el minuto que me mandaste, ¿verdad? Ok. Ahí les va, mis amigos, lo que dice hoy la OMS, para analizar esto de la forma más correcta posible. Y lo pongo, insisto, sin audio. Ahora, lo hago grande. Vamos, pues. A ver, ahí está. Acá, mis amigos, en este evento, justo lo que les digo, se está hablando, lo que sería la reportera o sería la responsable de hacer las preguntas, hablando sobre estas cadenas de suplemento, el personal médico, que cómo se entrega la información, cómo se habla del monitoreo y los componentes de vacunas que se van a estar manejando, la logística de vacunas, la certeza que le van a dar a la cadena de frío, a este equipo que por supuesto Canadá y otros países deberían estar poniendo toda su atención, la urgencia que debería de existir. Es una de las preguntas que dan. Y acá, mis amigos, en las respuestas, pues empiezan a centrar justamente en que efectivamente deben de entrar justo en más de estas respuestas, que deben de entrar en la materia. Ahora, acá, mis amigos, hablan de Gabriela, ¿no? Viene la pregunta que va a ser Gabriela de México. Ahí está. Y la reportera dice, sí, he estado esperando. Su pregunta es sobre México. Aquí dicen, y empieza con el tema del HIV o del VIH, México tiene muy pocos tratamientos y medicinas en contra del VIH y quisiera saber cómo es que los expertos ven la situación en México. Y por el tema del COVID, los casos, las muertes están incrementando. Por ejemplo, el presidente no usa una mascarilla, no usa el cubrebocas cuando va a un evento público y esto no está ayudando a poner un ejemplo, especialmente para millones de personas pobres que dependen del presidente o que apoyan al presidente. Así que, ¿cuál sería el comentario sobre esta situación de México? Aquí me detengo justamente en esta parte. La pregunta que hace la reportera en concreto es sobre el tema del VIH, México, que hoy hablaron particularmente del VIH. El hilo original de la OMS rescata África por los casos que tienen de VIH. No es una enfermedad, bueno, es un padecimiento inmunodepresivo que te deja completamente sin defensas. Es mucho más peligroso porque como no tienes un sistema que te defina, te enfermas de todo y es grave y delicado y demás. Entonces, hoy retoma la Organización Mundial de la Salud lo del VIH, empiezan a explicarlo y al final están las preguntas de los reporteros. La pregunta de Gabriela, que es periodista, es reportera mexicana de Proceso, es primero sobre el tema del VIH, que México no tiene las suficientes medicinas. Y en el tema del COVID, dice que han incrementado las muertes, han incrementado los casos y que el presidente de México no usa el cubrebocas en eventos públicos, que
esto le está mandando un mensaje a las personas más pobres que lo apoyan y que, por supuesto, pues, ¿qué opinan de esta situación? Y obviamente, tomando esto en contexto, pues en la OMS le responden, y aquí viene la respuesta que se hizo viral, que es: gracias por la pregunta sobre México y el VIH. Saben que alrededor del mundo estas rupturas en Latinoamérica y en muchos casos en estos países son, se han ido a otro nivel, ¿no? Son rupturas que se han ido a otro nivel. México está con varios retos y es algo en lo que van a estar trabajando con sus colegas, pero actualmente lo que están viendo en más de otros países es que tienen que reagrupar o tienen que hacer este reajuste sobre cómo entender o cómo servir a las personas que tienen estos problemas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, el VIH y demás. En otros asuntos, México tiene, a ver, esta parte me encanta y me fascina, le voy a poner pausa ahí. Dice, en muchos otros temas, México tiene un sistema magnífico, pero siempre ha estado esto siendo desafiado por los pobres. Ahí está. La clase social media, entre más está el tema económico, entre más son muchos los pobres y por eso es justamente la preocupación, porque la clase social media y alta, pues tiene cómo defenderse al final porque los recursos. Le han estado hablando a México, la medicina han estado teniendo estos acercamientos con México y que actualmente lo que están pidiendo, lo que necesitan es que se tenga un mayor énfasis en las pruebas, pero en prevención y también asegurándose que la gente tenga una carga viral alta. También están como sugiriendo que se estén continuando con la promoción del VIH, el Día del VIH, con la información para que estén protegidos, para que conozcan sobre todo sobre el tema que no es una enfermedad, que no es contagioso, ¿no? Sino que cómo se contagia, cómo se pasa el VIH. También aquí agregan que efectivamente han estado hablando de otros casos como por ejemplo Brasil y que efectivamente en México han estado viendo que hay un incremento de casos, aproximadamente el 25% de incremento en muertes, al menos la semana pasada. Así que de forma cercana, las experiencias en México han sido de las más altas, es decir, México tiene más de 1 millón de casos y ahora 100,000 muertes en total. México sí está gravemente afectado y aún hay una gran transmisión en el área en México. Hay una transmisión importante. Están esperando, por supuesto, que utilicen el cubrebocas y otro tipo de precauciones, así que le piden, como le piden a los otros líderes del mundo, ahí lo dice, que es muy importante que su comportamiento sea un modelo y que le avisen a la gente que es importante y a sus líderes políticos que es importante que todos se comporten como tal, pues, o sea, que prediquen con el ejemplo, pero resalta que es algo que también le han dicho a otros líderes del mundo. Acá también habla de que no se politice, también se habría mencionado en un momento. Dice que cuando ven que existe algún tipo de discordancia entre el gobierno, pues hacen este aviso. La gente necesita ser muy clara, se necesita una comunicación regular que se refleje en lo que se hace. No importa el tipo de guía que tengan, pero sí importa que el líder o que el que esté ahí, pues sea el que esté entregando el ejemplo. La gente no se puede confundir y obviamente es un asunto que se ha politizado y eso no ayuda a nadie. Cuando aún se ha avisado en el momento y en el lugar, se manda la información, existe información confusa, que también la autoridad es influencia y deberían de tratar de la mejor manera de hacerlo lo mejor posible. Aquí el doctor Tedros es el que dice, agradece la aportación de los demás doctores y entonces rescata lo que dice el doctor Mike. Dice, efectivamente, como el número de casos de muertes en México es bastante preocupante, o sea, sí es preocupante. Cuando están viendo que van a bajos en octubre 2, el 12 de octubre, y luego ven que va subiendo para noviembre, que sube y que está subiendo, que el número de muertes se ha duplicado para noviembre,
de 2,000 se ha duplicado alrededor a 4,000, creo que es importante que México, esto muestra que México está en una mala manera. Ahora, cuando vemos el número de casos, el mismo, de la misma fecha, de octubre 12, había 31,000 y del noviembre 23 hay más de 60,000, el número de casos también se duplica, el número de muertes también se duplica. Cuando ven que el número de casos se duplica, pero que el número de casos se mantiene hacia abajo, estaría bien. O sea, si el número de casos se duplica, pero el número de casos que tienen se ve como a la mitad, diría que está bien. O sea, que no hay tantas muertes o que no hay un incremento tan sustancial. Pero cuando los dos indicadores van para abajo, quiere decir que hay problemas. Más bien que van para arriba, quiere decir que hay problemas. Ahí le piden a México que sea bastante serio y que no quieren que esto se comente o que sea una actividad individual. Vaya, no es un tema de usar la máscara o no, pero tienen que decirlo en general. Usar la mascarilla es importante, tener higiene es importante, la distancia social es importante y esperan que los líderes sean ejemplos. Quieren que los líderes sean los modelos, quieren que ellos influyan en la gente. No son líderes que influyan en la gente, que pueden ser los líderes políticos, los líderes religiosos, pueden ser líderes tradicionales o pueden ser cualquier otro tipo de influencia, pero que sean un ejemplo. No habla ni siquiera de uno en particular, está pidiendo que todos sean un ejemplo, que quienes sean líderes religiosos, políticos, de cualquier otro tipo, sean un ejemplo. Están viendo que efectivamente están duplicando estos casos y que esto sí es importante resaltarlo. Están duplicando el número de muertes, está duplicando el número de casos detectados. Aquí también, mis amigos, sí lo quería dejar claro. Esta es la pregunta que realizan. No las puse con el audio porque no todos hablamos inglés, bueno, no todos hablan inglés, así que me abstuve de ponerla con audio, pero considero que era importante rescatarlo. Ahora, esto, mis amigos, no es tan distinto a lo que ha dicho Gatell. Hay que decirlo, ¿eh? Gatell viene diciendo que están incrementando los casos, Gatell viene diciendo que están incrementando las muertes y Gatell viene diciendo que se tienen que cuidar. Yo no he escuchado de la palabra de Gatell decir que estamos bien, ¿eh? Yo no he escuchado decir de Gatell, bravo, vamos, no, no. Dice que podríamos estar peor, sí, porque siempre podemos estar peor, pero han regresado estados a semáforo rojo. La Ciudad de México está jugando con las gamas de naranjas antes de llegar a rojo. O sea, México ya se pasó todos los pantones de naranjas, la Ciudad de México todos los pantones de naranjas antes de llegar a rojo, para no tumbar la economía. Zacatecas está en rojo, Chihuahua está en rojo, Durango está en rojo. O sea, es obvio que si vemos semáforos que están en rojo, bueno. Ahora, ¿por qué esos estados están en rojo? ¿Qué pasó en esos estados que están en rojo? Federalistas. Nos podrán decir qué pasó en esos estados. Jalisco, no creo que tarde mucho, la neta, en llegar a rojo, ¿eh? No creo que tarde. Después de su chistecito, no creo que tarde mucho estar en rojo. ¿Qué se les dijo, mis amigos? También es nuestra responsabilidad. Salgan a la calle. Los invito a que vayan a ver la tienda de Doña Pelos, el puesto de Doña Pelos. Y díganme, ¿cuántos traen cubrebocas? ¿Cuántos mantienen la sana distancia? Cuéntenme. Sean honestos, cuéntenme. No porque les dijeron, vamos a reactivar, vamos a ver la forma de reactivar la economía, quiere decir ya no hay pandemia, ¿eh? Y creo que hay que ser muy claros. No porque les dijeron, ay, ya podemos salir tantito, quiere decir que ya no hay pandemia. Hay mucha gente que anda por la vida valiéndole cacahuate más que antes. Y miren, no estamos tan lejos. Miren, aquí dice Marco, por favor entérate acerca del uso de cubrebocas que lejos de ayudarte te perjudica. Voy a ser muy clara. El cubrebocas te afecta si usas exactamente el mismo cubrebocas todo el tiempo. El cubrebocas te afecta si es de válvula, porque pues, sale el aire y entra el aire, entonces ¿de qué te sirvió? De nada. El cubrebocas afecta si te lo estás manipulando todo el tiempo, como hacen muchos de la Alianza Federalista cuando hablan. Ahí afecta mucho el cubrebocas, porque lo estás manipulando. Es una tela, no es una tela, eventualmente filtra partículas. Si la estás manipulando, si la usas siempre todo el tiempo, por supuesto que te afecta. Si usas la misma mascarilla todo el tiempo, o sea, si estás usando mascarilla todo el tiempo, estás consumiendo, te estás inhalando tu propio dióxido. Claro que afecta. Por eso les piden que no salgan de casa. No es como de, vete todo el día a la calle y usa cubrebocas todo el día.
Hay quienes necesitan trabajar, sí, y que sus jornadas de trabajo son largas. Se supone que las empresas deberían de haber hecho un ajuste para que no estuvieran todos los empleados en una misma área de trabajo todo el tiempo. Se supone. Sé que no lo hicieron, no me lo tienen que decir, sé que no lo hicieron. Pero estas cosas se han explicado. ¿Cuántos de ustedes todavía se lavan las manos las veces que se las lavaban cuando inició la pandemia? ¿Cuántos de ustedes, si van a salir, se ponen el cubrebocas, si van a estar en un lugar, en algún tipo de reunión, lo hacen en un exterior? ¿Cuántos de ustedes usan todavía el gel antibacterial? ¿Cuántos de ustedes retomaron estos hábitos de higiene de forma ya continua? ¿Cuántos lo hicieron? Tenemos que empezar a ser un poco autocríticos. Y también rescato, mis amigos, lo que menciona Gatell, ¿no? Se tardó Gatell 3 veces, o sea, fueron 3 veces los que se lo preguntaron y hasta la última reportera que le pregunta qué le responde directamente al doctor de la Organización Mundial de la Salud es cuando lo responde. Pero su respuesta no es tan diferente a la que les comparto hace unos minutos que hicimos en análisis. Esa es la respuesta de Hugo López-Gatell. Valioso los comentarios que se hacen en la conferencia de prensa diaria. A veces, no en pocas ocasiones, ocurre que la agenda informativa del país, y esto ha pasado en otros países también, enfatiza algunos elementos de lo que quisiera posicionar, ¿no? Si uno oye textualmente lo que dijo el doctor Tedros, lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar por alguna razón. Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio, eso es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia, y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches. La epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad, en distintos ritmos, en distintos calendarios, va a ir afectando a los distintos países. Hace 10 días Europa todavía estaba rumbo al punto máximo de transmisión, hoy está en descenso. América todavía está, como lo acaba de presentar el doctor Alomía, y lo hemos presentado casi diariamente, todavía está en una fase activa. México tiene y tendrá, al menos hasta enero de 2021, una fase de crecimiento en la epidemia, porque esa es precisamente la dinámica que está ocurriendo. Cuando en cada entidad federativa empiezan los contagios, es momento también de tener un acercamiento más intensivo por parte del Gobierno de México, como lo hemos venido haciendo. Hoy precisamente me da gusto que nos acompañe la alcaldesa porque ilustra este fenómeno. Cuando se piensa en la estrategia de prevención y control de respuesta ante la epidemia por parte de cada gobierno nacional, es muy importante no perder de vista que no es un gobierno nacional el que va a cada casa a hacer acciones de detección, que va a cada hospital a físicamente reorganizarlo. En México, desde 1997, se descentralizó la Secretaría de Salud. Cada estado, cada entidad federativa, también lo es la Ciudad de México, su gobierno es una autoridad sanitaria. Las acciones generales que se delinean en el semáforo de riesgo COVID, en esta fase de la nueva normalidad, y todas las demás acciones generales, el modelo de respuesta, el modelo de monitoreo, deben ser implantados apropiadamente. No es momento de relajar la atención, la disciplina a estas medidas. Ahorita, por ejemplo, la sociedad debe reaccionar también frente a esto. Es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí, a lo mejor, o al secretario de Salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático, ¿no? Si fuera ese el caso. En su comunicado, en el comunicado oficial, resalta el caso en particular de México. Porque le hicieron una pregunta sobre México. Una periodista de Proceso, Gabriela Sotomayor, le puso una pregunta, por cierto que dijo en su pregunta algo que es incorrecto, completamente incorrecto. Mañana lo vamos a precisar. Mañana es Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida. Nos va a acompañar aquí la directora general de CENSIDA y vamos a hablar sobre esto. Y esta periodista, Gabriela Sotomayor, de la revista mexicana Proceso, ella está en Ginebra y suele hacer preguntas a los funcionarios de la OMS, y le dijo que estamos enfrentando desabasto de medicamentos antirretrovirales en México.
No sabemos de dónde sacó esa información. Como decíamos aquí respecto a la pregunta de Damián Duarte, pues sería muy importante, si ella es seria, si su medio es serio, que lo documenten, ¿verdad? Pero déjeme terminar a lo que me estaba preguntando. Sobre la seriedad, hay que tomárselo en serio. No es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de empezar a tener congregaciones, porque volvemos a lo mismo. Lo que ocurre en cada lugar, en cuanto al gobierno, es responsabilidad de los gobiernos estatales. En cuanto a los municipios, es responsabilidad de los municipios. Ojo que los municipios no son autoridades sanitarias, pero tenemos ejemplos muy virtuosos, como el que acabamos de escuchar, de una gran actividad que auxilia a las autoridades estatales. Pero los y las ciudadanas son parte de la nación, son parte del Estado. Entonces, lo que es muy importante es que cada quien tome conciencia en su comunidad y trabaje por ello. Hay entidades sociales como los partidos políticos, hay comunicadoras y comunicadores, hay medios de comunicación. Si todos sumamos y en vez de estar destacando algunos elementos, como lo hemos llamado en otras ocasiones, distractores u orientados al tema político, como señalaba Damián Duarte, quizá perdemos la oportunidad de ayudar, ¿no? Y todos podemos ayudar. Todos podemos ayudar. El presidente, por ejemplo, ha hecho un llamado a que los partidos políticos, de las percepciones que tienen de asignaciones presupuestales, que las pagamos todos, por cierto, todos. Usted está pagando a partidos políticos. Y lo que ha sugerido el presidente es ese dinero, pues que lo donen, lo proporcionen para la respuesta al COVID. Es importante que no ocurra cada día la epidemia. Es decir, que no ustedes identifiquen en sus medios de comunicación como que la epidemia empezó ayer. La epidemia empezó el 28 de febrero en México y en el mundo empezó en la última semana de 2019. Esto que usted dice es lo que hemos venido diciendo desde que empezó la epidemia. Pero se relajaron las medidas, ¿no? La gente Así se es. relaja. O sea, a eso me refiero. Todos los días. Que si se puede hacer un nuevo llamado para reiterarlo, no que no se esté haciendo. Todos los días hacemos el llamado, en tanto que la epidemia no termine, las medidas de prevención son las mismas. Todavía no existe una vacuna. Respondo brevemente al otro que preguntó. Solo una compañía hasta el momento, que es Pfizer, ha presentado un expediente de solicitud de registro sanitario en México para la vacuna contra el COVID. Y en tanto la epidemia no termine, en tanto no existe una vacuna, en tanto no existan, como no existen hasta el momento, tratamientos específicos eficaces o efectivos para el COVID, lo que nos queda son las medidas de prevención general. La sana distancia, lavarnos las manos, utilizar, y aquí me lo voy a poner para terminar la conferencia, el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados en los que no es posible conservar la sana distancia. Si se tienen síntomas, no salir a convivir con otras personas, ni siquiera con los de la familia. Si se tienen 60 o más años de edad o enfermedades crónicas, acudir prontamente al hospital en las primeras 24 horas, máximo 48 horas de haber presentado los síntomas. ¿Nos quedó claro? Sí, o nos quedó claro, ¿no? Por si no nos había quedado claro, no se preocupen, tenemos otra versión, que es la del propio secretario de Salud, ¿no? Ahora sí que aquí hay para dar y regalar. ¿No nos quedó claro esa parte? Bueno, pues aquí está la versión del secretario de Salud para que tengan lo que dice Jorge Alcocer, que es el jefe de Gatell, ¿no? Ahí está. Desde el principio, se ha hecho esto con la seriedad, responsabilidad, conocimiento y desde luego trabajo para ello. Y esto lo estamos haciendo con la colaboración del personal médico de todas las instituciones, con la participación importante de la población, porque sin la población, las acciones desde el principio, se ha hecho esto con la seriedad, responsabilidad, conocimiento y desde luego trabajo para ello. Y esto lo estamos haciendo con la colaboración del personal médico de todas las instituciones, con la participación importante de la población, porque sin la población, las acciones desde el principio se ha hecho esto con la participación de la gente. Creo que a todos nos debe de quedar claro que la prohibición no debería de ser ningún tipo de solución porque no enseña absolutamente nada, porque
nos da la tendencia de ir en contra de quien nos lo prohíbe. Lo que nos prohíben es lo primero que hacemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sí se ha politizado el tema, y lo dicen en la OMS, se ha politizado esto. Y eso no es recomendable, no le hace bien a nadie. No es ver quién puede más. Existe un tema con la población en donde creemos más, y eso es lo que tenemos en el documental de COVID, cuando estábamos entrevistando a estos expertos. Y no recuerdo si fue Lorenzo Meyer, no sé si tú te acuerdas, el que dijo que estamos más propensos a creer en alguien de nuestra comunidad que en la autoridad. Sí fue, ¿verdad? Sí fue Lorenzo. Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer dice que un fenómeno social que ocurre es que creemos más en el vecino o en el grupo de Facebook de los vecinos o de la alcaldía o de la colonia o de la cerrada, o en el grupo de WhatsApp de los que conocemos, porque los tenemos aquí enfrente. Creemos más en los que nos dicen ellos que en lo que nos podría decir una autoridad que no conocemos y que por historia, si la concebimos como autoridad, de forma inmediata entendemos que nos miente para sacar algún tipo de provecho de nosotros. Ese fenómeno social, mis amigos, ha derivado en que creamos muchas fake news. Y yo se los he dicho, yo no voy a entrar en estas teorías de conspiración, no abonan en absolutamente nada. En esta misma conferencia se volvió a tocar el tema del origen del COVID y los expertos, la Organización Mundial de la Salud dice, nosotros también queremos saber el origen desde cero del COVID. Claro que lo queremos saber, siguen esos estudios, queremos saberlo, pero entre que son peras y son manzanas, entre que fue o no fue, tenemos que prevenir. La medicina preventiva en México tampoco es nuestro fuerte. Y quiero hacer una precisión por el tema del cubrebocas. Gatell profundizó en utilizar el cubrebocas desde muy temprano momento, solo que muchos medios lo tergiversaron, ¿no? Él dijo, utilicen el cubrebocas si tienen que salir, pero en un principio prácticamente todos nos intentó mandar a casa, intentó apelar a que nos quedáramos en casa mientras pudiéramos hacerlo y que no fuéramos a salir si no lo necesitábamos, ¿no? Ese fue el tema principal desde un inicio, y lo recuerdo perfectamente bien. Recuerdo muy bien que cuando se habló del uso de cubrebocas, el propio Gatell dijo, el cubrebocas no te va a evitar que te dé COVID, ¿eh? Lo que va a hacer el cubrebocas es que va a prevenir en gran medida. Entre menos filtre las partículas, pues lo va a prevenir. Pero el COVID también puede entrar por los ojos. Cuando dije eso alguna vez aquí dijeron, no es cierto. No se puede por la nariz, por los ojos. Claro que puede. Por todo tipo de mucosas. Acuérdense que las mucosas pues también entran aquí en el lagrimal, ¿no? Existe una conexión. No soy doctora, pero existe una conexión. Aquí, la sinusitis está por aquí. Es cuando se te inflaman. Cuando te hacen la prueba, ¿hasta dónde te sientes? Hasta acá. Bueno, por ahí también puede entrar. Por eso es importante que se cubra la nariz. Por eso se usan las caretas. Los que no tienen lentes usan careta. Esa es otra. Y aquí también es importante, mis amigos, rescatar que siempre se dijo que no es que te curara, es que es un preventivo que junto con otras medidas, como lavarse las manos, mantener la sana distancia, utilizar el gel antibacterial si no nos podemos lavar las manos con una cantidad de alcohol de mínimo el 70%, iban a ayudar a prevenir. Eran temas de prevención. Claro que sí. Y en muchas notas dicen acá y quiero corregir justamente esa información porque se ha generado a través de estos grupos de WhatsApp que con el uso del cubrebocas te intoxicas con tu dióxido de carbono. Y no, corrijo. La doctora Raquel Blasco, especialista en medicina interna y vicepresidenta segunda del Colegio de Médicos de Valladolid, ha explicado en más de una ocasión que la sensación de tener el cubrebocas sí te puede generar mareos, pero no es por hipoxia, no genera hipoxia, no genera que te intoxiques con tu dióxido de carbono, sino que es más difícil. No es que no entre oxígeno, sino que es más difícil respirar porque está en un lugar mucho más cerrado, está como encapsulado. Las mascarillas no están cerradas al paso del aire, ya que el material de las que están hechas permite que entre el oxígeno y se elimine el dióxido de carbono. Y esto también lo dice el doctor Jaime Barrio del Consejo Científico Estatal de Médicos en Madrid, por ejemplo,
Dicen, las mascarillas pueden generar sensación de ahogo, pero no hay evidencia alguna de que su uso produzca hipoxia, acidificación del organismo o intoxicación por inhalación del propio CO2. No existe evidencia científica, no la hay. Si ustedes conocen a alguien, avísenme. ¿Qué es lo que decíamos a un inicio? Creemos lo que nos dicen porque alguien que no conocemos nos lo dice y nos lo comparte. Pero ¿qué tanta evidencia tenemos al respecto? ¿Conocen a alguien que se haya intoxicado por CO2 por usar su cubrebocas? ¿Conocen a alguien que se haya curado por usar el dióxido de cloro? Yo escuchaba ahí y veo muchos en los comentarios y me mandaron información del dióxido de cloro. Pregunto, ¿tenían COVID? ¿Se han hecho análisis? ¿Cómo hicieron su ensayo clínico con el dióxido de cloro? ¿Cómo saben que los curó o no? Porque alguien se los dijo. ¿Quién se los dijo? ¿Cómo tienen ustedes la certeza de las credenciales que usa? Esta es la parte que debemos de cuestionar. ¿Cada quien tiene su criterio? Claro que sí. Claro que cada quien lo tiene. ¿Lo sabemos todo? No, no lo sabemos todo. Pero les pregunto, y sean honestos, ¿les cuesta mucho prevenir? ¿Les cuesta lavarse las manos, mantener la sana distancia, si van a salir a la calle usar el cubrebocas mientras estén afuera? ¿Les cuesta mucho? Yo veo mucha gente, hoy me tocó ver muchísima gente en la calle que se quita el cubrebocas para fumar. ¿Les cuesta mucho prevenir? Es una pregunta seria. ¿Nos cuesta mucho prevenir? ¿Tenemos tanta necesidad de ir a bodas? ¿No lo podemos posponer? O sea, ¿de verdad es extremadamente necesario ir a un antro cuando estaban abiertos los bares? ¿Era extremadamente necesario ir? Seamos honestos. Era necesario, lo necesitan. No confundan querer o desear con necesitar. ¿Necesitan eso? ¿Qué tan necesario es ir a eventos masivos? ¿Qué tan necesario era para la gente de Chivas, o sea, los aficionados de Chivas, ir al Estadio Akron para ver el partido? ¿Qué tan necesario es ir a una boda como la sobrina de Claudio X González? ¿Qué tan necesario es ir a fiestas como lo hizo Gustavo Madero? ¿Qué tan necesario es? ¿Es tan complicado prevenir? Neta. ¿Es tan complicado prevenir? Dice Black, medicina preventiva antes que la correctiva, en donde ya no hay remedio. Dice Marco, Meme, por favor, con todo respeto, me sorprende que hables sin bases y pidas bases a los que hablan en contra de lo que tú afirmas. Es que no me han dado una sola base. En contra del cubrebocas no me han dado una sola base. No me han dicho quién lo dice, no me han dicho quién, no me han dicho un solo caso. No leo un solo caso de alguien que me diga, es que yo me intoxiqué por CO2 por usar el cubrebocas. No me han dicho. No, ¿de dónde lo sacan? O sea, esto es una pregunta seria y lo hago con toda honestidad porque quiero saber de dónde generan esta información, quién se las dijo, en dónde se informaron de esto, al menos del cubrebocas. ¿Qué caso conocen de alguien que se haya intoxicado por usar el cubrebocas por su CO2? ¿De dónde lo conocen? Creo que sí es importante hacer esto. Acá nos dicen, en China y Corea, por los altos índices de contaminación, usan el cubrebocas los 365 días del año. No entiendo por qué lo hacen de a pedo, por ejemplo. Dicen acá, exactamente, no hay necesidad y es responsabilidad, pero no lo entienden. Dicen, sí existen protocolos de estudios serios de sedes que están hechos y demuestran su eficacia. El cubrebocas no sirve, el mismo Gatell lo dice. Acá, mis amigos, lo que Gatell ha dicho sobre el cubrebocas, aquí el señor productor lo rescata ampliamente. Y gracias al señor productor que nos lo manda, ¿verdad? Sobre el cubrebocas, después del 15, ¿verdad? Gracias, señor productor. ¿Esto cuándo fue? El 11 de julio. 11 de julio. Ahí está. Para que velemos sobre el tema del cubrebocas. A ver. Utilizar los cubrebocas como un instrumento auxiliar de prevención, ¿no? Veo que varias de ustedes lo usan. Utilizar el cubrebocas, ¿verdad? Como un instrumento auxiliar
de la prevención, particularmente en espacios cerrados, como un mecanismo para que la persona que tiene los virus no los proyecte. No hay una evidencia clara de que sirva como barrera de protección propia, hay que estar consciente de ello, pero si se usa masivamente, la probabilidad de que las personas que estén con posibilidades de transmitir van a disminuir esta transmisión. ¿En dónde es importante? En los espacios cerrados, donde no hay posibilidad de mantener la sana distancia. El metro, el autobús, transporte público en general, ahí es donde es más útil. Es un auxiliar. Entonces, insisto en el llamado de ayer, es un llamado que hacemos no a nombre de una persona, es un llamado que hacemos a nombre del Gobierno de México. Enfoquémonos a la tarea, enfoquémonos como nación, con un sentido de unidad, con un sentido de responsabilidad. Lo demás son distractores. Hay muchos otros temas a debate, muchos otros temas. Y hay pluralidad de visiones en aspectos de política, de economía, de muchas cosas. Pero para esto, enfoquémonos de manera unida, de manera constructiva. Esta parte, por ejemplo, es la que rescato. Aquí voy a responder esta pregunta. Dice Carlos, una pregunta para ti. ¿Te cuesta tanto ignorar a los demás? Si ya te cuidas tú, ¿te cuesta tanto vivir y dejar vivir y vivir tú? ¿Qué tan complicado es ignorar a los demás, que se mueran ellos? Tú cuídate. Muy sencillo. Porque una persona no se cuide, se pueden contagiar 20 que sí se cuidan. Nada más. Por eso, no, por eso. Justo por eso, mis amigos, nada más. No es como de, ay, yo porque yo me cuido ya. No, amigos. Tengo un caso cercanísimo que nunca salió de su casa y está en un hospital porque tiene COVID. Nunca salió de su casa. Pero a alguien se le ocurrió no cuidarse, y en algún punto, entre las compras a domicilio, entre las llegadas y salidas de personas que sí tenían que salir, que también entraban y se cuidaban y demás, entre la ropa y demás, tuvo COVID. Si no hemos entendido, mis amigos, que esto es como una cadena, creo que no hemos entendido el origen del problema. Por eso se pide que mantengan las medidas la mayoría de la población. Hay gente que no puede porque no tiene ni para comprar un cubrebocas. Esa gente, claro que nos debería de preocupar. No tienen para comprar cubrebocas. Yo se los dije desde un inicio en la pandemia. Queremos que se laven las manos y el 33% de la población mundial no tiene agua. Aquí en la Ciudad de México, ¿cuántas personas carecen de agua? Porque hay desabasto de agua por el Cutzamala desde hace años. ¿Cuántas personas conocen que viven en un lugar en donde ni siquiera tienen servicios, que no tienen agua, en una zona irregular? Por supuesto que es un reto, por supuesto que es un desafío pedir que mantengamos todos las medidas de higiene cuando no todos tenemos agua y cuando no todos tenemos dinero para comprar cubrebocas. ¿Y saben qué es lo peor del caso? Que muchas veces esas personas que no tienen para comprar un cubrebocas se las ingenian para hacérselo. Y de alguna manera entienden lo que muchos, teniendo recursos para cuidarse, no entienden. Eso debería de ser una moraleja que habría que aprender. Esa es la parte. Ojalá, como bien dicen, ojalá solamente se infectaran ellos, ¿no? Ojalá solamente se infectaran los que no se cuidan. Pero vaya. Dicen aquí, por favor, Yamel, ¿qué tipo de opinión es esa? Pues es que es una opinión, y más que una opinión es un análisis. Dice, el llamado del presidente es normal, jerárquico, para que él lo dirija a los responsables y responsables gobiernos y medios desinformadores. Y es más, ¿saben qué es lo más triste de la situación? Que con todo y esto, hablando del presidente, con todo y esto, mis amigos, hubo quienes aprovecharon una imagen para decir que el presidente, como para dar a notar que el presidente era un tipo insensible. Creo que sí hace falta ver más backs, dirían por ahí. Pero primero, todos se quejaron de que el presidente saliera a giras. Luego
se quejan porque el presidente no sale a giras. Luego se quejan porque el presidente, la gente lo quiere ver, la gente quiere entregarle sus gestiones, la gente quiere que les resuelva sus problemas. Y se quejan cuando pone una barrera, como lo es un vidrio, para no contagiar a una persona o para no arriesgarse con una persona mayor, etc. Esto, mis amigos, en tiempos de Enrique Peña Nieto, era impensable. El cerco de seguridad que tenían era prácticamente impenetrable. Yo no recuerdo, aquí producer, dime si tú te acuerdas de una imagen en donde se le acercaran así a la camioneta del presidente en tiempos de Enrique o Felipe Calderón. Yo no recuerdo que tuviera la posibilidad de alguien de acercarse a la camioneta de un presidente de esta manera, del presidente de México. Yo cubrí la campaña de Peña Nieto y la restricción que puso él era que no se podían acercar menos de 2 metros a él. Ahí está. Ahí está. O sea, no te podías ni siquiera acercar. No había oportunidad de que te acercaras. Ni nosotros lo tocábamos. Y sin COVID, y sin pandemia, y sin nada. Y hoy dicen que el presidente, o sea, en plena pandemia, échense esta, que el presidente es un presidente distante. ¿Neta? ¿Neta? ¿Les hace falta ver un poquitito más allá de lo que están viendo ahorita? La señora no está usando cubrebocas, es una persona de la tercera edad, que por supuesto debe de tener un problema para acercarse al presidente y pedir que se lo solucione. Claro que sí. Pero creo que es completamente impensable decir que el presidente es un tipo alejado de la gente cuando la señora tuvo la oportunidad de acercarse a la camioneta y ahora, primero dicen que tiene un muy mal manejo de la pandemia el presidente y ahora, porque tiene el vidrio arriba, entonces es un mal presidente. Si hubiera bajado el vidrio, le hubieran dicho que es un presidente responsable. Aquí no se le puede dar gusto a nadie, me queda perfectamente claro, pero al menos que se les pide congruencia, nada más tantita.